esto, si decimos este problema de prácticas docentes que tiene una dimensión actitudinal, una que tiene que ver con la relación con el grupo de pares, otra en relación con los contenidos de enseñanza, supongo, ahora vamos a ir viendo, ¿cómo hago yo para planificar una acción con un grupo determinado de alumnos que atienda a mejorar estas prácticas docentes en estas dimensiones? Esto es lo que nosotros estaríamos pensando en armar para el 21. Ajá. Explican. Lectoescritura docente, alumno, diversidad y ritmo. O el que se anime. Conocimiento previo y preparación para la vida. A ver. Bueno, nos ha llevado buen tiempo quedarnos con esta pregunta de por qué no aprenden los niños. Como consideramos que hay múltiples factores, habíamos hecho preguntas que englobamos en 3 aspectos: el aprendizaje, lo institucional y el profesionalismo. Pero después, en vistas de que era demasiado amplio, pensamos en tomar uno de esos aspectos y bueno, nos quedamos con el aprendizaje y principalmente en la lectoescritura, por su valor instrumental y bueno, y apoyo para todas las áreas. Entonces, de ahí trabajar. Primero pensamos con el docente, después dijimos no, vamos a tomar los 2 aspectos, docentes y alumnos, y dentro de ello, estrategias y propuestas, diversidad y ritmos de aprendizaje, conocimientos previos y si todo eso prepara para, fuera del aspecto escolar, prepara para la vida. Yo ni una pregunta para empezar. Bueno. Así le vamos dando más dinámica y no se sienten ustedes poniendo una clase. ¿Cuál es el problema? ¿Que los chicos no aprenden a leer y escribir? Sí, o que por ahí ese aprendizaje, en el caso de las escuelas, de algunas escuelas en las que trabajamos, se prolonga, digamos. Está pensándolo, tratemos de circunscribirlo a un espacio escolar y a un tiempo escolar. Estamos pensando en primer ciclo, debiéramos acotarlo en función de los espacios laborales de ustedes. Sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí. Piensen que estamos dentro de primer ciclo, donde ustedes entonces trabajarán en relación a unas expectativas de logro del ciclo. Sí, en realidad estábamos pensando en el primer ciclo y no lo dijimos nunca. Tendrían que seguir reduciendo esta amplitud a un año determinado, que será primero, segundo o tercero. Tendrían que darnos más información sobre las instituciones sobre las que van a trabajar y sobre qué no aprenden. ¿A qué no aprenden? ¿En qué cosas pensaron ustedes? En lectura comprensiva. Claro, lectura comprensiva por ahí es como muy amplio, quizás, ¿no? Hay cuando muy pretencioso para primer año. La pregunta Por ahí es para la segunda. La pregunta que yo me hacía cuando ellas se explicaban era: ¿los chicos logran la alfabetización cuando llegan a tercero o no? la pregunta era, Los chicos logran la pregunta es, ¿la lectoescritura es instrumental? Que fue la presentación que ustedes hicieron. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Es instrumental? ¿La función de la lectoescritura es instrumental? Pregunto. Porque ustedes presentan que eligen la lectoescritura por ser instrumental. ¿Qué significa ser Sí, no instrumental? sé si Que será sirva ese. para- ¿Y es instrumental? Que le sirva para- Porque lo damos por hecho, porque se trabajó sobre lengua y matemática como instrumental. ¿Es instrumental la lectura, la escritura? ¿Es una? Claro, bien que ver ¿Qué se entiende por instrumental? ¿Y qué cosa sería? ¿O qué entienden ustedes? Claro, pensamos en la lectoescritura porque suponete cualquiera de las otras áreas es como Necesitan de eso. que necesitas de la lectoescritura para comprender, para ampliar, para resolver. Eso sería desde el conocimiento escolar. La pregunta sería, la función de la lectura y de la escritura.
A eso estoy apuntando. Ah, sí, nosotros lo vimos desde lo escolar. Sí. Pero socialmente tiene una dimensión que debe ser más amplia. Porque habría por ahí Como como dos relacionar, miradas, Claro, ¿no? De habría que ver escritura. qué es lo que a ellos les interesa. Claro, por esto. Por un lado, producción de mensajes. En la Esa es la escuela. escuela. Claro. Es como que va, serían las repreguntas sobre las preguntas que ustedes hacen para empezar a darle la dimensión esta que estamos buscando, ¿no? Claro, porque puedo decirte, si las chicas piensan la problemática desde la de lo que tiene que ver con la comprensión de textos, en ese caso lo ven como un instrumento para, como la lengua atraviesa todo el resto de... Pero si no, también es una organización mental. El manejo de la lectoescritura tiene que ver con la organización del pensamiento, la estructura, claro. Es decir, ellos lo acotan, me parece, a la parte de comprensión que no les permite luego, por ejemplo, estudiar un texto de sociales o determinar una consigna, que es lo que trata de pedirles. Ese sería el mayor problema. Claro, está bien, las chicas lo recortan en este caso, pareciera, ¿no? Yo pregunto desde la no pertenencia desde hace tiempo a EGB. ¿Cómo está enunciado en las expectativas de logro los logros referidos a la lectoescritura que están en esta dimensión instrumental? Y tenés que buscar la Y sí, competencia. porque hay contenidos, procedimientos, bueno, después por ahí no están separados eso. No, por ahí Pero- en las escuelas donde ustedes están trabajando, no sé, comunicativa. Sí, sí. Sí, Como sí, sí, competencia está como es más competencia. amplio que lo instrumental. Sí, claro. Aparece como algo más amplio, ¿no es cierto? Que Como tiene que ver con competencia, eso sí. que yo... No, pensamos en el fracaso escolar, creo, en la lectoescritura. Pensamos así, ¿no? Bien. Lo que pasa es que, o sea, claro, pero el tema es, a mí se me ocurre, no sé, que si ellas dicen la lectoescritura, a mí me parece que tendrían que delimitar o ver el proceso de lectura Ajá, o el proceso de ya, escritura. sí. No van a poder ver todo. Por ejemplo, de lectura comprensiva y no escritura. A eso Claro, porque son dos procesos Son procesos distintos. diferentes. Son diferentes. Usted decía, No, con respecto a lo que procesos preguntaba diferentes. Analía, estoy pensando en los bloques de todo lo que tiene que ver con las macrohabilidades, hablar, leer, escuchar y escribir. El primer ciclo, primero, segundo y tercer año, fundamentalmente le dan mucha preeminencia a oralidad, una sistematización de la oralidad, que generalmente en la escuela no se le daba tanta atención, o se hacía algo ocasional o correcciones sobre lo dicho por el alumno. Y por otro lado también todo lo que tiene el desarrollo de la competencia de la escucha, ¿no? La escucha, el pensamiento reflexivo, empezar a movilizar a los chicos hasta tercer año. Eso, y por supuesto también, bueno, no sé si en tercer año ya, pero a través de la oralidad, elaboración de argumentos donde defendan una postura. Eso es más o menos la esencia o el eje del primer ciclo. Claro, pero lo que se ve es otra cosa. Sí, por No supuesto. se ve otra cosa, En se la- ve lo que dicen las chicas. Por supuesto. Una gran, En la práctica, sí, claro, sí, sí. tiene mucha relevancia todavía la enseñanza de la lectura y de la escritura. Está como centrado el primer ciclo en esto. Y creo que- Y la oralidad pasa a un segundo plano. Pensando en el minuto problema, para cerrar. No, porque yo una pregunta que me parece que es puntual para cuando ellas planifiquen la acción. Ustedes, porque veo que son todas de equipo, ¿cierto? No, ellas hacen. vos sos maestra. ¿Lo van a pensar en las intervenciones concretas que ustedes hacen con los chicos? ¿Cómo? ¿O no pensaron en el plan de acción todavía? Apenas se va. No tendría que meter en el aula ahí. No lo tenemos, Ah, si no lo hay que llevaríamos a la incluirlo. práctica ya lo estaríamos, o sea, buscamos alternativas, tenemos planes nosotros, pero bueno, venimos acá para mejorar. Pero Bien, basados en los insumos, el mejoramiento va a depender de la claridad con que ustedes vean el problema y las estrategias diversas de planes. que Claro, pero planteen. nosotros se nos va a abrir eso, pensamos a través de esto que vamos a hacer acá. Ajá. Bien. Después vamos a plantear, vamos a ir buscando otras alternativas a las que estamos usando. Pensando que son las propias acciones las que van a intervenir concretamente inicialmente. Ustedes son los que van a entrar al aula, o van a trabajar con el maestro, o van a trabajar con la directora, o van a trabajar con los padres. Esto es, pero desde ustedes, desde el lugar que ustedes Claro, pueden. desde nuestro
cosas, se las podríamos dar a los pastelitos. Sí, para que Lo guarden. empujando. Yo puse 2 cosas, que iban a trabajar sobre el primer ciclo y que pensar sobre las intervenciones desde Claro, los esto lugares, es ¿no? buenísimo Esto que estábamos pensar diciendo, en más allá de intervenciones. lo... Desde... No, no importa, Concreto. estamos nosotros y listo, no pueden dejar. Esto anoté yo como... Ya está, estamos anotando. Listo. Si pueden, para pensar el plan de acción, vayan a CIE, porque yo en el libro lo presté, pero traten de ver Kemis y McTaggart cómo planificar la investigación-acción en el primer capítulo. Y por ahí específicamente con lectoescritura, Elichiri, que habla de la alfabetización en el primer ciclo. ¿Quién? Nora Elichiri. No era el chile, Bueno, tiene que ir a Rosario. le robaron la cartera y le pegaron una paliza terrible la semana pasada. Sí, es una autora muy interesante, realmente una mujer muy comprometida, muy caminante de las escuelas para escribir. Y salía de la facultad y por arrebatarle la cartera, que ella se quedó enganchada en la cartera, le pegaron una trompada, se cayó. Además de la trompada, pegó la cabeza contra la pared, estuvo inconsciente un día. Qué barbaridad. Qué bárbaro. Y qué violencia. Nora Elichiri. Digamos, ¿no? Porque me falta compañera y solita no se puede hacer esto. Bueno, el problema inicial es cómo asesorar sin que el otro se sienta avasallado, ¿sí? Cómo producir cómo construir esta red comunicacional que se debe construir entre el que asesora y el que es asesorado. Y no hablo de inspector y docente. Puede ser el mismo docente de nosotros, del equipo orientador escolar, que tiene que orientar y asesorar, por ejemplo, bueno, orientar, porque asesorar es el director, al maestro, o a los papás, o al nenito. Entonces, ¿cómo lograr que el asesoramiento no solo sirva para resolver problemas, sino que se pueda transferir a toda la institución? Y en esto de resolver problemas, ¿cómo partimos de la cuestión que si no se siente alguna cuestión como problema, no hay problema para el otro, ¿sí? Yo puedo verlo desde afuera, desde mi lugar, pero si el otro no lo percibe como problema, no hay problema. Entonces, ¿cómo hacer para que aparezca el problema y para que el otro demande asesoramiento? O sea, que uno no tenga que ir a imponerlo, ¿sí? El asesoramiento, sino que sea demandado, que me sea pedido. Y cómo esta demanda tiene que ver con el reconocimiento de que hay un problema. Y estas dos cuestiones con el conocimiento. ¿Por qué? Porque para reconocer un problema hay que preguntarse. O hay que preguntar, ¿qué representaciones hay internas, tanto en el asesorado como en el que da el asesoramiento, sobre la pregunta? Si el que pregunta, si preguntar tiene que ver con la ignorancia, ¿cómo operar con las representaciones para que no sea descalificante, sino valorado preguntar? ¿Cómo actuar? ¿Cómo operar con las representaciones para que el otro pregunte? Para que sepa que es valioso preguntar, ¿sí? Y no descalificante. Es importante saber que uno no sabe, partir desde ahí, para valorar la pregunta y para conectarse con el conocimiento. Entonces, ¿cómo la demanda, el reconocimiento del problema, tiene que ver con el conocimiento y con las representaciones del asesorado y del asesor? Entonces, me faltó llegar a la pregunta final, digamos, que va a guiar la investigación, porque todavía no llegué, me falta trabajo. Otra de las preguntas que me hice es reconocer un problema pedagógico. ¿Tiene que ver con ser malo o buen docente? Esa es otra representación. Si reconozco que tengo problemas, ¿soy mal docente? Si reconozco que los tengo, ¿soy buen docente? Pero eso en ambos lados, en el asesor y en el que es asesorado. Y otra cuestión que me acercó mi compañera es cómo en esta red comunicacional que construimos entre el asesor y el asesorado, cómo evitar la superficialidad o lo superfluo del asesoramiento. O sea,
cómo nosotros desde el lugar nuestro creemos que es obvio, que lo saben y entonces no lo decimos. Y tal vez el otro está esperando eso, que se lo digamos. Pero me parece que estoy llegando a la conclusión de que todo es trabajo sobre representaciones, desde ambos, y que voy a tener que trabajar sobre eso. No sé. Sí, las representaciones en relación al problema, en relación al desconocimiento. Yo lo que me planteaba mientras Rosita hablaba es este tema del asesoramiento, de construir una red comunicacional, que sería la intencionalidad última, ¿no? Pero estoy pensando en el asesoramiento. Nosotros en esta red plana, que es la REDI, creo que tendríamos que llegar a asesorarnos, a pelearnos, a decirnos cosas que nos molestan, a escuchar que el otro me diga cosas que me molestan, que me hablen sobre mi forma de decir las cosas, sobre mi modo de comunicarme, y quizá no pase nada en este ámbito, porque aquí no hay jerarquías. Claro, esa es la cuestión. Porque acá no hay ningún poder cruzando nuestras relaciones. Acá somos todos iguales. Acá estamos todos juntos con la única intención de mejorar lo que hacemos en nuestro lugar. Este no será todo un tema para repensar el asesoramiento. Lo que pasa es que no sé si sería posible establecer alguna modificación, Claro, porque el sistema establece la Hay una función jerarquía. del director, del inspector, sobre estas cosas. Es la cuestión Y una de- representación muy es fuerte como la también. cuestión, ¿no es cierto?, de lo dialógico. Es decir, cómo aprendés con el otro, no aprendés solo aprendiendo. Mejorarla, claro. Ya sé que pero puede depender de mí mejorarla. Por ahí con la representación. Pensé que preguntar Era sinónimo de no saber. todos sabían todo. Yo tengo una experiencia con cosas, Rosita. Yo le di a Rosita y le dije, mira, Rosita, yo esto no lo sé hacer, asesorarme. Las personas que me dijeron, ¿qué hiciste? ¿Qué te dijo? Y me quedé. Después fue y se fijó a ver si había hecho lo que me había dicho. Pero la gente no es humilde. La gente piensa que por preguntar, yo prefiero ser ignorante en un momento y después saberlo y decir, mira, no lo sé. Y no, pero todas las No, personas. pero además trabajan con el supuesto de que uno también, de que uno lo sabe. Chicas, y si los docentes nunca nos permitimos decirle a los alumnos que no sabemos, y le decimos cualquier barbaridad en nombre de mantener nuestra salud. Sí, y damos permisos a dónde preguntar. Ojo con lo que preguntan también. Entonces, esto es lo que es muy sano. Lo que pasa acá habría dos cosas, una que tiene que ver con el poder y otra que tiene que ver con, no me acuerdo el nombre teórico de esto de las matrices sobre las que construimos el ser Las matrices de docente, aprendizaje. el ser director. Ahora aparece acá, por ahí, acá aparece... Pero por otro lado aparece cuestiones, cuando hablabas de la jerarquía, y a mí se me aparece, bueno, si este fuera la intencionalidad, ¿no? Construir una red, uno debiera empezar a plantear qué cosa aparece como comunicación, qué cosa aparece como información, qué tipo de comunicación hay implícito en los actos de vincularse con los otros, aparece lo que decía Aparte María hay algo, Luisa, pero los maestros, si lo dice el director o lo dice el inspector, lo aceptan, Sí, claro, tal cual. pero si vamos Es un par, nosotros, claro, que somos un par. pares, no les gusta que uno se podría con buena onda decir, mira, ¿qué te parece? Claro, Si esto lo encará, mira que este chico claro, así, Porque está así. internalizado. O bueno, Porque la nosotros- formación indica eso, que el maestro sabe todo. Por eso primero tiene que haber una ruptura con esto de la jerarquía. Destruís esa jerarquización, porque viene del inspector, que tal vez está con tantas dudas como Mandar yo. documentación, es decir, y limo. Sí. La cosa más o bajo. Fijemos una cosa. Nosotros tenemos que tener conciencia, creo, que esto tiene que ver con defectos de la formación docente, pero tiene que ver con el proyecto político que hubo, donde nosotros fuimos meramente técnicos que estábamos al servicio de lo que nos decían que teníamos que hacer. De ahí viene esto de que ustedes decían, si me lo dice el director, bárbaro, pero no vaya a ir
a decírselo yo que soy una par, porque sabemos dónde nos mandan. El tema es que desde los enunciados de la transformación educativa lo que nos están pidiendo es la profesionalización del rol docente. ¿Por qué se caracteriza la profesionalización del rol? Básicamente por un criterio de autonomía en la toma de decisiones y un conocimiento profundo de la disciplina que enseñamos. ¿No, Mariana? Básicamente son esos dos aspectos. ¿Cómo podríamos tener autonomía para tomar decisiones si no cambiáramos esto que tenemos internalizado tan técnico? ¿En qué nos diferenciamos de los obreros de la fábrica que van a apretar los botones que les dicen que aprieten? Pero esto nos resulta ofensivo muchas veces. Si esto yo lo dijera en otro lado, ¿qué cosa no estarían diciendo de mí? Aquí puedo decirlo porque creo que todos estamos sintiendo la misma preocupación ante esta cuestión de... A vos te resulta ofensivo, pero a otros a lo mejor le resulta cómodo también. A mí me resultaría muy ofensivo, obviamente. Pero hay gente ¿Te parece que les resulte cómodo? Sí, hay gente que le resulta cómodo esta forma de instalación. Es una forma de tener... No preguntarse. No preguntarse y bueno... A mí me mandaron. Escúchame, yo estoy... ando mucho en las escuelas. Cerrando la orientación a la sobrevivencia. Pero lógico. Cerrando. Acá, yo te quería preguntar algo. ¿El tema cuál es? El problema del asesoramiento. ¿Cómo asesorar? ¿Cómo asesorar? Bueno, yo creo que cuando vos ya te preguntás asesoramiento, ya estás haciendo una estructura jerárquica. Una jerarquización. Es lo único que te quiero preguntar. En la comunicación. Cuando vos estás poniendo asesoramiento, ya me estás estableciendo que hay una estructura jerárquica. Es como que la palabra asesoramiento es inherente al cargo, a un cargo, ¿entendés? Algo que está más arriba. A la desigualdad de saberes, esto del conocimiento. Bueno, pero la triangulación didáctica siempre es una asimetría. El docente no puede saber lo mismo que el maestro, que el alumno, sino para qué estaríamos en una relación pedagógica. No, pero la función de ella es asesorar. El otro punto me parece más a las representaciones, ¿no? Y porque yo creo que el problema está ahí. Y A aquí mí me surge parece el problema en el otro también, ¿no? porque el problema es de los dos, es de las representaciones que tengo yo, de los como nos otros, pasa del otro, generalmente en el de los equipo, dos. sentimos el problema, pero por ahí lo sentimos en El problema es de ambos, Después el asunto es de involucrar los dos. a todos. Yo en algo estoy de acuerdo con Agustina. El problema no es en cómo hacer el asesoramiento. Por ahí lo que habría que cambiar es precisamente cómo reemplazar eso que hoy se llama asesoramiento por una construcción de una red comunicacional. Claro, la pregunta sería, Bueno, por eso ¿cuándo hay dije que antes de red? hacerme las preguntas y por eso me quedé cuando terminé dije que a lo mejor iba a trabajar sobre las representaciones porque no había englobado todas esas preguntas que yo Digo, hice. vos arrancás de todas las dificultades que el asesoramiento genera. O las cosas que no te deja resolver estamos por ahí. pasados, La pregunta por ahí, a mí se me decía, que yo notaba mientras hablaba Rosita, es ¿cuándo hay una red comunicacional? Claro. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos decir que hay una red comunicacional? Y cuando hay una ida y vuelta, cuando hay una demanda llana, cuando hay coordinación, cuando no le pasa, cuando le pasa lo que le pasa a él. Debe existir cuando se sustentan que cada profesor reconozca que hay cosas que no las sabe. Me parece que lo difícil no es saber que no sabe, es reconocer que no lo sabe. Que mientras él no lo reconozca no puede haber ningún tipo de red, porque yo no coincido con el asesoramiento que tenga tanto carácter así directivo, diría yo, bueno, o de supervisor más arriba. Porque a veces cuando se dan los grupos, por ejemplo, enfrentando a las cuestiones de las perspectivas, yo me pongo por mi experiencia, hay 4 o 5 maestros, 4 o 5 profesores que tienen la misma característica en cuanto al título que poseen. Y porque uno se ha asesorado, se ha actualizado más o ha encontrado, ha hecho otra búsqueda, es capaz de decirle al otro, pero no, vos fijate que tal cosa, y el otro no lo acepta. Y sin embargo es de un par a otro par. ¿Por qué no lo acepta? Porque él no quiere saber nada con no saber algo. Eso es lo más humano que existe. Claro, Y lo más problemático, porque también, hoy hablábamos un poco con Analia de eso, ese profesor que tiene esa actitud no se la traslada al alumno. Que no puede generar que el alumno le pregunte algo y que tenga la capacidad humana de decirle, mira, yo realmente no estaba enterado, pero bueno,
qué sé yo, Sí, como lo que valemos. Es más, la ley Entonces es no es animal, que se sí. cambie. De permitir que un alumno cuestione desde otra área algo que le Pero por eso hablaba yo de la Minuta pregunta, de porque la tarea. pregunta tiene que ver, está identificada con el no saber. cierra la... Entonces más vale no preguntar, sacar como no lo sabés. Es muy fuerte. Pero no creces nunca. Y- Claro, Claro. si no Lo que reconoces pasa tus es errores, que si vos no aprendes por dudar, tampoco vas a aprender. Estoy pensando en otra cosa, como son tan ricas las discusiones, al menos los dos grupos que hasta ahora han presentado, queda tanto. Vamos a dejar el video en el CIE, Estela. Podríamos dejar el video en el CIE por si cada uno quiere ir a ver su cachito para profundizar alguna cosa, ¿eh? Porque de acá al 21, yo supongo que en agosto cuando arranquen con las clases se van a volver a acordar de la red y cuando se pongan a trabajar algunas cosas de la institución. Claro. Y ahí es el problema, ¿ves? Que hablamos del turismo. Una tipo. Para empezar, claro, con las Bien, experiencias, ahora anda con las chicas. Que no me tienen miedo. Pero está el miedo, ¿viste? Es difícil. Llevar a una conclusión. Al del conservatorio. Bueno. Ella lo está pensando y se tomó la gran pregunta porque está planteando un problema. Un problema también así. Esa es Bueno, la gran pregunta. Entonces, acá nosotros pusimos que tomamos la pregunta y pusimos cuál es la situación actual de la práctica docente y la didáctica del instrumento en el conservatorio, haciendo la distinción entre la práctica docente como aquello que está instalado en el conservatorio y es la forma en que se enseña el instrumento, desde hace muchos años, y la didáctica del instrumento como esto que sería una metodología o una construcción de los distintos de las distintas especialidades instrumentales. Bueno, de ahí sacamos los criterios para armar nuestra investigación-acción. El área temática es el instrumento. Dentro del instrumento se abrirían dos cosas, la práctica docente y el aspecto didáctico. Y después lo abrimos, hicimos otras preguntas, ¿no es cierto? Pusimos alumno y docente. En alumno abrimos y en docente también lo abrimos. Bueno, tendríamos que hacer toda una indagación de conceptos, entonces en teorías de aprendizaje, en nuevas corrientes de la pedagogía pedagógicas de la educación musical y en la formación de competencias e idoneidad profesional. Que acá nosotros tenemos, en esto de formación de competencias y idoneidad profesional, tenemos dos aspectos. Uno que es la formación de maestros de música y lo otro que es la formación de instrumentistas. Entonces, bueno, esto sería, es importante ver las dos competencias. Y después, si se me ocurre que se debe parecer mucho a lo de artes visuales, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que este tipo de reflexión a lo mejor ha impactado ya en los institutos de formación docente, pero todavía en artística es como que viene un poco más lento, ¿no es cierto?, con otro ritmo. Y además hay una historia muy importante en esto que es la tradición de la enseñanza de los instrumentos, es una cosa muy fuerte. Después tenemos como criterios también, bueno, pusimos el lugar, por supuesto es el conservatorio, y esto lo veríamos en clases, en audiciones, en prácticas áulicas. También podríamos verlo fuera del ámbito del conservatorio porque nuestros alumnos hacen diversas presentaciones, ¿no? Y a veces también tienen sus propios conjuntos. Después la población, son 40 alumnos de la carrera superior, tenemos la cosa acotada porque no es una multitud de alumnos, sino que son 40 alumnos. De ellos tendríamos que hacer una distinción entre la gente que está en instrumento y la gente que está en educación musical. Después el tiempo, bueno, acá pusimos, vamos a tener que determinar plazos, todavía eso es como que no lo hemos planteado, no está puesto. Y las estrategias serían registros de observación, encuestas, grabaciones, bueno, tendríamos que ver si filmamos. Todo esto tiene el gran inconveniente que no sabemos cómo vamos a hacer para entrar al territorio. Claro, porque es un territorio difícil del instrumento. Acá tenemos una profesora de instrumento, es ella. Tenemos un profesor de instrumento en el grupo. Pero no es un tema, no es algo fácil entrar. Pero tenemos
tenemos una autoridad también en el grupo. Sí, yo soy la claro, con la anuencia del director. Es decir, es porque, vamos a ver, bueno, después la relevancia del problema es esto. La relevancia del problema es que lo que estructura y lo que le da identidad al conservatorio es justamente la preparación en los instrumentos. Y paradójicamente es el instrumento el que provoca deserción y atraso académico. Es una... Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es ¿cuál es la situación? No, el atraso académico. O sea, porque vos lo que estás planteando, me parece a mí, es una investigación diagnóstica para ver cuál es la situación actual. Pero ahí remarcaste que, según lo que ustedes ven, la cuestión central es el atraso académico de los estudiantes y el atraso académico está dado por la enseñanza del instrumento. Ese es el atraso académico, digamos que yo creo que es una consecuencia de todo eso. Al revés, yo lo veo como una consecuencia. Y buscaría, me interesa en este caso ver, digamos, una explicación que me permita entender este efecto. Este es un efecto maligno, es un efecto negativo, es una cosa indeseable. María Luisa, que en los primeros ciclos es al revés, puede dar la impresión de que a los chicos les gusta más el instrumento que la teoría musical. Sí, según qué chicos. Según qué chicos. También está eso. Entonces hay que ver en qué nivel... hay que ver bien cuándo es que empieza este problema. Más o menos lo tenemos detectado. Bien el problema todavía. Yo no alcanzo a ver el problema. Ya les digo, nosotros lo circunscribimos en esto, que es la práctica docente y la didáctica. Ver un poco la didáctica. Entonces, lo primero que ustedes harían es una investigación diagnóstica para arribar a definir un problema. Claro, tal vez sí. Cuya consecuencia sea el atraso académico. La consecuencia es esta. Claro, lo habíamos marcado un poco cuando nos hicimos una serie de preguntas que son retóricas por ahora, parece que no tuvieran respuesta hasta ahora, porque justamente la problemática que falta, por ejemplo, el tema nuestro que era deserción en los primeros años, aquí lo tenemos, disminución de la matrícula en los primeros años y atraso en los estudios, respondían a preguntas, sí, las fallas en la preparación didáctica de los profesores era una de las cuestiones, sí, porque había creencias de que lo innato, el talento, suple al estudio metódico. También había falta de acuerdo entre el interés del alumno y la propuesta académica de la cátedra, la negociación previa con el alumno fracasaba, no se tenía en cuenta a uno o a otro. Poca flexibilidad referida a la posibilidad concreta del alumno para resolver las dificultades impuestas por la obra musical, cambiándola por otra del mismo estilo y de similar dificultad. Poca flexibilidad del docente para decirle, bueno, no querés aprender esta, bueno, vamos a pasar a otra ópera u otra. Son preguntas que las planteamos para ver por qué, y después también por otro lado sacamos desde el lado del alumno si era fallas en la integración de las disciplinas del espacio de la orientación que no posibilitan al sujeto encontrar el sentido de la obra, horarios reducidos para escuchar y corregir al alumno, en lo que respecta al docente nuevamente, falta de actualización en la metodología, rigidez en referencia a los pasos metodológicos que el profesor impone, lo hablábamos el otro día con él, a veces los chicos por ahí se cansan, se van a la escuela de música, que ya están con la guitarra en la mano y que... Por eso les preguntaba. Claro, por eso. Todo esto estaría centrado o giraría en torno a la pregunta problemática, ¿no? La práctica docente y la didáctica del instrumento que están acá en cuestión, son motivadas por todas estas cuestiones, por todas estas preguntas y bueno, cómo encaminarlas, ¿no? Cómo modificarlas, solucionarlas. Cómo modificar este problema. Esto tendrá que ver con este origen dual de la institución, de por un lado el ser musicólogos y por otro lado ser docentes de música. Y ahí me encuentro con una cosa parecida a lo de artística. Y es una de las cosas que tienen los institutos de formación artística. El conservatorio surge con un mandato de formar instrumentistas. El mandato fundacional es ese, formar instrumentistas. Y después se agrega, ¿no es cierto?, la carrera docente.
Incluso el Instituto de Música preparaba para la banda. Ya en el siglo pasado, viste, había un maestro que preparaba músicos para la banda. Esa es la tradición en Olavarría, que tiene una tradición muy fuerte en música. De todas maneras, vos tocaste algo que para mí ha sido una preocupación, que creíamos que por lo menos a lo que me respecta a la escuela espirituales que éramos más únicos, pero ahora veo con razón, y que es más allá de esta cuestión de que si se formen docentes por un lado o artistas, pintores, grabadores, nosotros queremos músicos docentes. Muy bien. Pero a mí lo que me llama la atención, un poco tomando lo que estaba diciendo recién ella, es el hecho de que muchos de mis alumnos van después a talleres particulares de pintura. Es terrible. Entonces, ahí es donde yo, porque mi preocupación está en las prácticas docentes, allá está en aquellas manzanitas verdes que están de aquel lado. Desde ya que lo tenemos a Colavita que medio como que se incorpora, nosotros somos las dos de educación artística, ¿no? De artes visuales. Pero mi problema está ahí. Si realmente la dirección de las prácticas es para formar gente que se desarrolle creativamente sin tener en cuenta que tienen que trabajar en la docencia, por ejemplo, ¿de qué manera están gravitando sobre los alumnos de manera tal de que ellos en otros horarios van a talleres particulares? Y lo que pasa es que la formación de este estilo tiene distintos caminos. A mí no me parece mal que se busque otra alternativa, como puede ser la educación en un taller. No me parece mal que vayan a talleres. No me parece mal. ¿Por qué van al conservatorio? El conservatorio te da como una base, como un estilo, pero vos tenés derecho de tener un maestro, lo que se llamaba un maestro. ¿Y de qué manera vos formás un docente? Cuanto más amás lo que haces, mejor docente vas a ser, ¿no es cierto? Es decir, cuanto más estás metido en esto que es la música, por ahí mejor docente vas a ser. El problema es cuando al docente no le gusta lo que enseña. Pero hay mucha gente que por ahí es docente de música y no le gusta. Al chico tampoco le gusta cómo le enseña. Yo estuve apenas un vuelo rasante por la Escuela de Artes Visuales. Y lo que yo veía que me fue muy fuerte es qué pasa cuando al artista no le gusta la docencia y tiene que hacer estos años aquí. Y tampoco se siente identificado inclusive con por ejemplo, grabado y lo hacen, pero están cumpliendo, pero buscan este lugar, este espacio de creación fuera de la institución. ¿Por qué la creación está separada de...? ¿Por qué no se puede ser Nosotros docente y creativo? Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Permiten una interrupción. Tenemos 20 minutos y 2 grupos. Podemos enganchar con artes visuales y retomar esto desde allá, pero menos 10 tienen que cortar para que presenten la chica. ¿Sí? No, pero continuamos con esto. Apuntalado casi también sobre el asesoramiento acá es el problema de la práctica, de reconocer las falencias que pudiera tener. Porque evidentemente uno de los problemas que nosotros tenemos es que la Escuela de Artes Visuales también nació más con un criterio de formador de artistas y que lo empezaron a cuestionar ya a partir del año 95 cuando aparecieron los primeros borradores con la formación docente. Es más, se produjo una separación histórica como que los responsables únicamente de la formación pedagógica de los alumnos corrían por cuenta de los profesores de las áreas pedagógicas. Y los demás debían trabajar exclusivamente con las cuestiones técnicas. Si ellos trabajaban exclusivamente con cuestiones técnicas, después de 5 años prácticamente que va un alumno a aprender dibujo o pintura, yo me pregunto cuál es la necesidad para que vaya hacia otro lugar. Eso es siempre lo que yo cuestioné. Porque entonces no tiene ninguna, ¿cómo te podría decir yo? No sé, pero no tiene ningún fundamento tener una escuela de artes visuales. No, en el conservatorio no pasa. Si el chico toma la decisión de ir a otro taller, incluso porque uno ha tenido que aprender un poco de las cuestiones artísticas, ahí no solamente es la dicotomía docente-artista, sino que es la dicotomía profesor de aula con profesor de taller. Pero por ahí porque quieren intensificar un área muy especial. Sí, bueno, pero el alumno tampoco, en el momento en que, en general, cuando los chicos ingresan a la Escuela de Artes Visuales, hay más de un 60% de alumnos que te dicen no sé dibujar, no sé pintar, me gusta, pero no sé nada. Quiere decir que hay mucho de formación en la escuela. ¿Qué clase de formación está dando que vos huís para buscar en un taller que en vez de trabajar los negros, trabaje los blancos? Yo coincido un poco
risa, pero a mí me parece que eso, creo, se debiese dar una vez que vos has cumplido este ciclo. Y tu libertad y tu deseo de mejora, es como lo que hacen los profesores, que hay algunos de ellos que van a hacer un taller Arquiliano Pueyrredón con alguno para mejorar el estilo, actualizarlo, lo que fuere. Pero ahí es permanente eso. De pronto ellos están en una cátedra y se identifican con el taller con lo que hicieron. Para mí esto O sería sea, no cubre la equivalente. Exacto. Y además equivalente entra la creatividad de por medio. Que tiene que ver con lo que nos afecta a todos. Para mí esto es equivalente con que si yo soy profesora de matemática y mis alumnos tienen que ir a particular de matemática para aprobar mi materia, es para mirar para adentro. Pero en nuestro caso eso En no el es un taller problema. distinto, ¿no? En el caso nuestro no es un problema, porque dentro de lo musical la cantidad de estilos es tan grande que en el conservatorio el planteo siempre fue bueno. Nosotros brindamos las herramientas y un poco de cada cosa como para que después el que quiera hacer jazz se consiga alguien que le dé las herramientas para hacer jazz muy bien y no con los elementos que por ahí le podemos dar nosotros, que son los básicos en cada uno de los estilos. Eso lo entiendo, pero si va a Y estudiar lo mismo pasa a otro lado es serio. Ah, lógico. Claro, y en realidad lo mismo uno pasa después con de tantos la años, educación musical. vos podés hacer el balance, que no es por una cuestión de que de un lado te dan la teoría y por la práctica o viceversa. Entran en oposición la ortodoxia de una forma de enseñar, que eso es lo que yo cuestiono. En la práctica docente yo lo que estoy cuestionando es un sistema absolutamente conservador y ortodoxo. Y van al taller y el profesor dice, bueno, hagan, creen. Claro, y nosotros tenemos una cuestión unidimensional. Entonces el alumno como que está medio como... A nosotros lo que nos pasa en el conservatorio es distinto a lo de ustedes, porque el profesor de instrumento tiene en cuenta la parte de instrumento para lo que es el maestro de música. Se hacen improvisaciones y un montón. La idea es que él pueda armar su propio repertorio para la escuela. Es una cosa muy diferente. Yo retomaría un poco lo que es para no ser, yo no soy artista, y aunque trabajo en la misma escuela, pero creo que también este condicionamiento se da, por eso el replanteo de las prácticas docentes en nosotros mismos, porque esto es muy marcado que por ahí los chicos, los alumnos hacen insight de determinadas cosas en ambientes no escolarizados, qué sé yo. Por ahí esto en la zona de desarrollo próximo se da en ambientes no escolarizados y captan esto de una manera mucho más clara y pueden hacer recreación de esto que frente a la modalidad que se da en clase. Que o se pasa primero por el aspecto de la definición, o sea, se aplica alguna técnica para generar una dinámica, para que puedan darse cuenta de qué se trata esta ZDP, y no pasa por... O sea, esto de que uno aprende con pares, no lo vive tanto como se ve cuando en un ambiente no escolarizado sí se da. Entonces, yo siento que esta restricción que se da en la escuela artística, y que si están en un taller se sienten más creativos, creo que también yo lo ponía en la práctica docente porque cuestiono esto, me lo cuestiono yo también. Sí, ¿cuánto posibilito de esto? ¿Cómo? Edith Niswin, en un texto que se llama Corrientes Didácticas Contemporáneas, cuestiona este tema de que los tiempos, el uso del tiempo y del espacio escolar condicionan los procesos de enseñanza-aprendizaje y que los productos que son el resultado del verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje aparecen en espacios y tiempos que no tienen que ver con lo escolarizado, porque la escuela no puede ajustarse a esos tiempos y espacios, a los tiempos y espacios que son además individuales, que tienen que ver con la historia de cada sujeto. A mí eso no sé si me parece que es el problema. En función de lo que ustedes estuvieron definiendo acá, yo que sé, estoy acompañando, ¿no? Yo relacioné este tipo de esta condensación entre lo que te pasaba a los artistas o a los chicos, a los alumnos que transitaban por una escuela de arte, y qué nos pasa cuando también transitamos por otros alumnos escolarizados. La pregunta sería, esto que están ustedes planteando, ¿desde dónde lo tomarían concretamente? Claro, ¿qué analizaría las prácticas docentes? Pero el tema de las prácticas docentes como investigación-acción uno tiene que estar involucrado en el proceso. Es decir, lo mismo que le planteamos a las chicas. Las chicas eran equipo de psicología y entran ocasionalmente a algún grado o tienen mayor permanencia en alguno.
Bueno, entonces uno se tiene que ubicar en este lugar con estos alumnos concretos para poner un plan en marcha. Nosotros entramos un poco en eclosión a propósito de que teníamos tan definida nuestra situación un poco en particular, y después entró el profesor que entra desde una escuela media. Entonces, hablando con ella, con Analia, para cómo ubicarnos en el lugar. Claro, ¿no? Las posiciones son absolutamente diferentes, incluso las estrategias de enseñanza, incluso las materias, ¿no? Así pero creo que al final nosotros pusimos serían las prácticas docentes. Las prácticas docentes en una escuela de media de Hinojo y en una escuela terciaria. El tema sería cómo verse. Uno, yo digo, Cristina, de pronto, ¿cómo te incorporarías? También lo estuvimos viendo. Claro, porque es completamente el problema, ¿no? Claro. Otro mismo problema, la jerarquía. Claro. Y en el caso nuestro, por ejemplo, ¿vale hacer una investigación que sea en principio nada más que diagnóstica? Sí, creo que en el caso de ustedes sí, porque les va a ayudar a poder detectar el problema. Porque la posibilidad de modificación también Solo es muy... necesitamos las vacaciones desde ya. Claro, después buscar para ese diagnóstico cuáles serían las posibles soluciones. Pero el tema, claro, es cómo esto se deja de ser. ¿Cómo se deja de ser un evaluador? Que es lo que de pronto uno dice, bueno, yo como director veo estas cosas. Ahora, ¿qué hago para cambiarlo? ¿Cómo se puede? ¿Se puede cambiar esto? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿Con qué plan de trabajo? Concretamente uno podría empezar a modificar esto. Esto es concretamente el punto, ¿no? Así que me haces de nuevo para el 21 al proyecto curricular. Bueno, pero capaz que para el 21 estoy del otro lado. Porque yo soy directora de suplente y en este momento estoy directora por regresar. ¿Está por regresar? Sí. Así que prácticamente vuelvo a mi carga. Yo también. Bien, estamos en el horario establecido. No sé si alguna otra cosa. ¿Estoy de mala hoy? No, está bien. Por lo tanto, nuestro plan de acción sería lugar. Y claro, ¿cómo? Bueno, volvemos a la cátedra. Y si no... Claro. O de práctica docente. ¿Qué entra dentro de práctica docente? En realidad nosotros te voy a decir una cosa, el título no era ese. El título nuestro era el deterioro de la práctica docente. Porque en realidad... No sé por qué le puedo dar el deterioro. Era más bien de tipo fisiológico. Era ya lo plantearon como que el objeto era el deterioro. Entonces yo les decía, el objeto no es la práctica docente. Yo no sé si quedaron muy convencidas de mis cuestiones. El problema era, casualmente, por esta cuestión de que somos los tres de diferentes situaciones, venimos, ¿no? ¿En qué condiciones nos encontrábamos para ubicarnos los tres en el concepto de deterioro? ¿No? ¿Cómo era posible que lo viésemos desde tres vértices diferentes de este ángulo el concepto de deterioro? Somos nosotros capaces de recordarlo, ya lo decíamos. Bueno, estábamos ahí un poco problematizados. Entonces, yo le pregunté, ¿qué tendría que haber habido antes para que ahora esté deteriorado? Para definir un concepto. Tuvo que partir de otra situación. Estaba sin deteriorar. Le damos lugar a la chica. Bueno, el problema nuestro es el plano comunicacional a nivel institucional. ¿En la misma escuela? Sí, en la misma escuela. Hoy parece como que es el día más interesante de la vida. Yo creo que sí. El lugar sería EGB, ¿no? En primer ciclo. Sí, estaría bien. Bueno, los conceptos que se desprenden de ese problema era, digamos, qué se entiende por comunicación democrática, ¿no? Y si en la institución, digamos, cómo se presenta esta comunicación democrática. Primero habría que definir, ¿no?, lo que es comunicación democrática. Luego, el conocimiento, es decir, a partir, digamos, cómo se define el conocimiento a partir de la comunicación institucional, ¿no? Si es acabado reflexivo, provisorio. Luego las relaciones vinculares que se dan, que se darían, claro, del docente en relación, ¿no es cierto?, a la comunicación, sino la clase de comunicación que existe. Luego habíamos puesto, bueno, el tipo de comunicación y los canales
digamos, ¿no? Claro, los tipos, claro, sí, unidireccional, modo de circulación de la información, bueno, se analizaría un poquito eso. Después que habíamos puesto, nada más. Sí, habíamos quedado con otro concepto. Y el perfil de docente también habíamos puesto, digamos, que se subyace en relación a ese tipo de comunicación, ¿no? Que perfil de docente. Y digamos, las estrategias, bueno, habíamos puesto un signo de pregunta porque todavía no nos planteamos. Después, ¿qué más? El tiempo hasta fines de hasta diciembre. Sí, flexible. Y la relevancia, bueno, era mejorar, digamos, las relaciones vinculares para mejorar la práctica, la calidad educativa, la práctica educativa, analizando el plano de la comunicación. Eso era más o menos. ¿Qué habíamos hecho? Y dentro de las estrategias tenemos las clásicas reuniones de equipo escolar básico, que si las respetáramos, ¿qué arma? Claro, porque la institución nuestra, por ahí lo que se presenta es esto de la reorganización del tiempo y del espacio institucional. Entonces, bueno, claro, a partir de, con ese eje global habíamos empezado, entonces bajamos y recortamos el plano de la comunicación. Que si logramos mejorar las relaciones vinculares, es posible que encontremos los espacios, los tiempos necesarios para analizar nuestra propia práctica y así evidentemente mejorar la calidad o la oferta de la institución, ¿no? Está todo como muy relacionado. ¿Mejorando la comunicación se mejoran los vínculos? No sé, por eso. ¿O mejorando los vínculos se mejora la comunicación? Pensamos que por ahí mejorando la comunicación... No, te estoy... ¿Cómo? Lo estoy preguntando desde no saber. Pregunto, ¿mejorando los vínculos se mejora la comunicación? ¿O mejorando la comunicación se mejoran los vínculos? Creo que están, yo pienso que relacionadas, no están muy íntimamente ligadas por ahí. A través de la comunicación se mejoran los vínculos, me parece. Pero si nos comunicamos bien, entonces nos tendríamos que preguntar qué estamos entendiendo por comunicación, qué tipo de comunicación privilegiaríamos en la institución. Acá volvemos a este. Yo creo que el tema aparece en todo, el tema de la comunicación. Lo que habría que como que recuperar, como un deber por ahí de búsqueda, es qué diferencia hay entre información y comunicación. Si en realidad hay un único modo de comunicarse, si uno podría impactar desde el campo del aula a la institución. Yo lo veo como, ¿cómo se piensan ustedes? Nosotros habíamos planteado la comunicación democrática. Nosotros teníamos con estos modelos de jerarquías, claro. ¿Cómo se sale de estos modelos para donde está pautado una arriba, una abajo, una jerarquía, una posición, unos canales? ¿No? Como que tendríamos que redefinir estas cuestiones o al menos hacer una búsqueda para comprender si todos estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de comunicar. Si en estos marcos contextuales institucionales es posible pensar en una red. Por otro lado, si el cambio que yo puedo hacer desde mi proyecto de acción es del aula, esto en realidad cambia algo en el plano de la comunicación institucional. Cuando hablo de institucional, ¿a qué me refiero? ¿No hay algún aspecto que tenga que ver con el tema de recursos humanos? Porque si hablamos de comunicación institucional estamos hablando de gestión, pero no pensándolo desde el punto de vista de gestión como equipo de conducción o como directivo. En los docentes también estamos haciendo gestión. Sí. Y se trabaja una comunicación institucional. Hay una comunicación que se denomina institucional. Sí, lo que uno podría decir, bajo qué líneas teóricas estaríamos mirando estos modelos instalados en las instituciones. Este es el tema. Sobre qué está soportada estas relaciones que se establecen al interior de las instituciones, digamos, si es que hay un modelo, digamos, vertical, o si estamos pensando en un modelo más horizontal, donde todos tenemos el mismo valor para recibir y emitir. Entonces, bueno, una vez que empecemos como a profundizar sobre estas cosas, por ahí encontramos alternativas para intervenir, porque por ahí me parece a mí que querer intervenir desde el aula para transformarlo en el plano institucional es difícil. Sí puedo empezar a plantearlo. Nosotros habíamos planteado con ella dos caminos, que se lo habíamos planteado a Mariana en la clase pasada. Desde el aula o de la institución. Y bueno, llegamos a la conclusión de la institución, analizando
analizar primero el plano de la comunicación en la institución y luego cómo ese plano de la comunicación dentro de la institución me afecta en mi propia práctica educativa. Bien, pero entonces acá habría también primero investigación diagnóstica, no de investigación. No sería una investigación, Y sí, en la práctica yo no me siento bien en la escuela, entonces algo pasa. En mi aula yo trabajo bárbaro, no tengo problemas por ahí con algunos pares de pero por ahí más electivo. Por ahí no generan bueno, que habla un poco de autonomía del sujeto de pago, el sujeto que es social todo. De ese modelo, la comunicación institucional no pasa por lo que piensa. O sea, hay soluciones que hacen esto y además nombran a la persona. Según Drucker, según Peter Drucker. Y bueno, porque estás pensando en un modelo muy sistémico. No. Te estoy planteando que yo si te preguntaba esto, como pensando desde qué marco teórico. Claro, el tema que vienen las resoluciones y todo esto. Claro, este es un tema que también. Yo creo que a la hora de empezar a encontrar algunas alternativas, uno va a tener que ir a buscar algún material para poder encontrar desde dónde lo está diciendo. No es lo mismo decirlo de Peter Drucker que hablar de qué sé yo, de algún otro autor, estoy pensando o Barbero, que plantea cuestiones que tienen que ver con teoría de la comunicación que están parados en otro punto. Entonces, cuando nosotros estamos metiéndonos a hablar de esto, tendríamos que saber a qué estamos haciendo referencia. Porque entonces, si yo miro, o lo miro del campo de la administración, y tomo esto de la administración científica, o lo tomo de la burocracia, es una cosa. Si yo estoy pensando en redes, no estoy pensando en esto. ¿Sí? Entonces, tengo que empezar en algún punto a buscar alguna herramienta teórica que me permita mirar los problemas y comprenderlos. Porque entonces, a lo mejor estoy poniendo la fuerza alternativa. Busco construir redes en un modelo jerárquico. ¿Es posible? Es posible hasta ¿Es posible horizontalizar la verticalidad? O es como una olla a presión. O es como una olla a presión. Es posible pero no hay respuesta. Chicas, acá para cerrar, me gustaría por ahí lo que estamos conversando entre ella y yo, esto que fuera más público, porque me parece interesante. Dice, nosotros nos quedamos en el plano de yo me parece que nos vamos a quedar ahí continua. No sé si vamos a seguir, pero es que o si va a ir en las instituciones o porque ahora, el tema sería, el tema que yo te vuelvo a preguntar, esto de la comunicación en democrática, ¿no puede ir al aula? Digamos, más allá de ponerlo vos en práctica para ver si pensamos. Pero yo me siento mal en la institución y no en el aula con mis alumnos. Entonces, pero el tema en la medida que yo no me comunico, no tengo una relación con un docente, con un par, que podamos, podamos charlar sobre lo que, qué contenido estás dando, cómo lo estás dando, te sirve a vos que yo le enseñe esto para los chicos que vas a recibir en cuarto. ¿Por qué no planificás acciones sobre eso? Claro. Pero, ¿cómo ¿en qué? ¿En el aula? No puedo. No, con pares. Entonces, a nivel internacional. Por eso, Analía, nosotros al principio, el eje, cuando empezamos Ready, era de organización del tiempo y el espacio. Pero claro, era algo muy amplio. Empezamos a recortarlo y era como el emergente, salió el plano comunicacional en la institución. Entonces yo veo que si no se mejora esta parte a nivel institucional, imposible reorganizar el tiempo y el espacio para que los pares podamos analizar nuestra práctica, prever alguna acción desde vos, que tenés claridad sobre la situación, y empezar a involucrar a otros. Y involucrar a otros. Claro. Bueno, pues, eso es lo que